santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, la dinámica detrás de la santificación es conocer la verdad. Claro, estamos hablando que también obra el Espíritu Santo en nosotros para ser santos, pero tenemos que conocer la verdad. Entonces, hablamos de la palabra de Dios leída, escuchada, comprendida y aplicada a nuestras vidas, y eso nos va a ayudar a ser santos. Como dice su palabra, somos apartados para su servicio y gloria de Él. Dice Charles Spurgeon, escribe y dice: mientras más verdad creen, más santificados serán. Entonces aquellos que andan así medio son santos y medio no son santos, entonces medio leen la Biblia. ¿Están de acuerdo? Medio. Dice: la operación de la verdad sobre la mente es separar al hombre del mundo para el servicio de Dios. Eso es lo que hace que nosotros conozcamos la verdad, que le sirvamos a Dios y que estemos apartados para Él. Y sabes, hoy en día esta palabra de reforma se aplica en un montón de cosas. Hay muchas noticias acerca de una reforma mundial, una reforma educativa, una reforma social, una reforma económica. Y realmente está bien aplicado. Pero cuando hablamos de la palabra reforma, significa que algo necesita cierto ajuste o una mejora en lo que ya está establecido para que funcione de una manera mejor o de una manera excelente. Eso es reforma. Entonces podríamos decir que reforma, en nuestro caso, podría ser volver al estado original y correcto, que ese es el fundamento principal. Entonces, vayamos al tema. Cada 31 de octubre, en algunos lugares, muchos, no estoy hablando de Halloween ni de Día de Muertos, ¿verdad? Celebramos lo que conocemos como reforma protestante. Eso es lo que realmente celebramos nosotros. ¿Y por qué es importante hablar de la reforma protestante? ¿Por qué a veces no tomamos este tema y hablamos de la importancia que es la reforma? Y sabes, porque a través de la reforma surgen muchas corrientes religiosas protestantes. Son algunos grupos que protestan, porque la palabra es así, protestan en contra de lo que estableció la según primera iglesia del mundo, que es la católica. Digo según porque no es así. Entonces, la reforma en ese tiempo no solamente era como acomodar las cosas o mejorar las cosas, porque se involucró la política, la economía, cosas sociales, y eso condujo, que haya alguien que protestara, condujo a que surgieran otro tipo de denominaciones. Sí, estamos hablando en un lenguaje que nosotros utilizamos, ¿verdad? Porque a veces nos preguntan, ¿y de qué denominación eres? ¿No? Entonces, surgen, por ejemplo, la iglesia luterana, surgen los famosos reformadores, la anglicana y otros movimientos a partir de eso. Es decir, movimientos que salen de una iglesia pero que se van moviendo con otros principios y según todos basados en una sola fuente, que es la palabra de Dios. Entonces, muchos de esos movimientos, entre ellos surgen los evangélicos. Salimos de esa línea, aunque no nos llamábamos evangélicos, ya nos dieron como un nombre más, no sé, moderno por decirlo así, pero salimos de esa corriente. Entonces fuimos los hermanos separados
de la iglesia según real, porque protestamos en contra de lo que la iglesia romana apostólica había establecido. Entonces, este movimiento se identifica con dos palabras, reforma y protestante. Ahora, ¿por qué es reforma? Porque era necesario cimbrar las columnas de la iglesia, la cual se había alejado totalmente de la palabra de Dios y había introducido filosofías humanas para que la gente pudiera entender la palabra, seguirla. Y protestante porque se habla de levantar la mano en una actitud de denuncia. Protestamos cuando algo pensamos que no está mal de acuerdo a un principio, ¿sí o no? ¿No? Nuestros jóvenes protestan a cada rato de todo, porque piensan que están en su derecho de poder protestar cuando alguien, pues en este caso como que no les acomoda tan bien. Entonces el protestantismo en general es la vuelta a la Biblia como un elemento esencial. Es decir, regresamos al original. Por eso se llama reforma, regresar al estado original basado en una sola palabra, en una sola Biblia, los principios que rigen la iglesia. Entonces, era un principio de ciertos hombres que levantaron la protesta en un tiempo muy hostil y muy controlado por la iglesia, sumamente controlado por la iglesia católica. Entonces se levantan estos hombres con estas ideas donde tuvieran capacidad de poder dialogar de alguna manera y hablar acerca de la gracia de Dios principalmente, porque se había hecho a un lado la gracia de Dios. Como que esta iglesia adoptó ciertas costumbres, la necesidad de la misma gente de tener fe en algo y hacer un gran negocio. Los principales, mas no los únicos, exponentes de esta reforma fue Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero era un monje agustino, un rudo hombre alemán, y Calvino era un intelectual, abogado humanista. Pero el principal iniciador de ese movimiento fue Martín Lutero. Entonces, cuando hablamos de reforma protestante, hablamos principalmente de este hombre, Martín Lutero, porque finalmente Calvino fue uno de sus seguidores, pero en otro lugar lejano. Dice una frase del: no puedo y no quiero retractarme de lo que dije, así que aquí estoy, que Dios me ayude. Esa es una frase muy famosa de él, porque cuando surgen ciertos acontecimientos, pues lo mandan llamar las principales cabezas de la iglesia para que dé una explicación de lo que estaba sucediendo. Este hombre nace un 10 de noviembre en 1943 y dice la historia que era un hombre de una familia muy acaudalada. Su padre era un comerciante, empresario, entonces era una familia muy acomodada. Estudia en la universidad, fue ordenado sacerdote, comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg, recibió en el Senado la facultad de teología con el título de doctor en Biblia. Imagínate si este hombre no era un conocedor de la palabra, pero además de conocer cosas importantes de la Biblia, pudo entender los principios, porque puedes tener mucho conocimiento pero sin aplicar los principios. Entonces dice la historia que fue ordenado vicario, encargado de muchos monasterios, estudió el griego, estudió el hebreo y tuvo la oportunidad
de hacer una traducción de la Biblia completa en el lenguaje alemán, tomando los primeros libros escritos. Y sabes, este hombre cuando empezó a hacer sus traducciones, cuando empezó a releer la Biblia y poder enfocar el mismo sentido hebreo y griego en la Biblia en alemán, él comenzó a enseñar de forma automática que la salvación es un regalo exclusivo de Dios para los hombres. Claro, dado por la gracia a través de Cristo, teniendo fe en Él. Y ese principio empezó a darles tantos problemas a la gente gobernante, algunas personas del clero católico, porque lo que él intentaba hacer en esta protesta es recuperar sentido y prácticas de la primera iglesia primitiva que salió de Jesús. Todos esos principios los quería aplicar él. Pero esos principios, conforme va pasando la época, de acuerdo a enseñanzas humanas, humanistas que metemos en la religión, hacemos un buen negocio y fue todo desfigurado en esa época, cambiando la forma de percibir a un Dios. Porque ahora Dios era un ser con el que tú podías negociar, que podías hacer algo para estar cerca de Dios. Entonces Martín Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante, porque fue de las pocas personas que se enfrentó a la autoridad papal de afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad y no ellos. Entonces, el problema estaba serio, porque la iglesia tenía el control de todo. Y de repente surge este personaje haciendo ver todo a través de la palabra, y ellos empiezan a dejar de tener esos adeptos. Lutero creía asegurada que la salvación solo se podría adquirir mediante una sola persona y nunca requería la asistencia de alguien o de alguna otra persona, y mucho menos de la iglesia. Obvio, esto cuando empezaron a escucharlo, hubo un descontento entre los católicos en todo el mundo. Y sabes, no podemos evitar que este hombre Lutero se levantó como una voz principal que transformó acerca de los principios que estaban establecidos en una renovación y reforma que todos los teólogos de alguna manera habían entendido de acuerdo a lo que los principios de los católicos les habían dado y filósofos de su tiempo. Pero todos ellos empezaron a pensar si realmente este hombre estaba en lo cierto. Y sabes, este plan empezó por una respuesta en contra de la Iglesia Católica. Se dice que en 1516-17 había un fraile que estaba comisionado a ir por todos los estados de iglesia en iglesia, y era comisionado para llevar las indulgencias papales a todas las personas, enviado en ese momento a la Iglesia Católica en Alemania con el fin de vender indulgencias. Y sabes, eso, ahí me voy a meter en problemas, pero bueno, eso no ha cambiado actualmente. Presentación de los niños. No, primero el bautizo, ¿no?
luego la presentación, la comunión, la confirmación. ¿Esa es otra? Órale, llevamos 4. Bueno, wow. Y bueno, eso principalmente, la idea de vender esas indulgencias era inicialmente con un principio: poder recaudar dinero para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Yo me pregunto, ¿creen ustedes que podrían ellos juntar tanto dinero para construir ese lugar llamado Basílica en Roma? Ese y 100 más. Muchísimos más. Hagamos un paréntesis. ¿Por qué se llaman indulgencias? Ante la Iglesia Católica, todos somos pecadores y de los peores. Las indulgencias se referían a la reducción de la pena por el perdón de los pecados. Dicho en otras palabras, la venta de indulgencias es la práctica de obtener el perdón de tus pecados a cambio de una contribución económica, y depende de lo que hiciste, era la cantidad. Entonces díganme si no tenían oportunidad de poder juntar para una o las que sean basílicas. Esto hace sentido que toda falta conlleva una pena. Ese es un principio que ellos decían. Como tú eres un pecador y como yo tengo la oportunidad de salvarte, de no estar con el Señor, entonces me tienes que pagar cierta cantidad y yo te entrego un documento o una reliquia, le llamaban, y eso era como un salvoconducto para poder seguir haciendo lo que tú estabas haciendo, pero por lo menos de esa falta ya tenías absolución. La remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la iglesia. La iglesia era el medio para poder no ir al infierno y, según ellos, irte al cielo. Era la administradora de la redención. Era, obviamente, la autoridad de satisfacer los requisitos que Cristo, según ellos estaban diciendo, para todos los santos. Sabes, en esta época, en el medioevo, en la época de la Reforma, era muy común que la gente pudiera llegar e invertir y pagar sus indulgencias para ser librados del infierno. Entonces, estos actos, según ellos, la iglesia podía tener la oportunidad y la autoridad de poder perdonar todos los pecados. Y sabes, eran prácticas piadosas, porque la gente necesitaba de un perdón y la iglesia necesitaba de los recursos para la misma funcionalidad de la iglesia. Para eso y para otras cosas que no eran tan correctas que hacía la iglesia. Resumiendo, era un impuesto teológico que había que pagar para poder estar en paz con Dios. Sin embargo, también era un problema social. ¿Qué estamos haciendo con aquellos pobres que no pueden pagar su indulgencia y no tener la paz de Dios? Lutero protestó por la práctica de las indulgencias en un escrito el 31 de octubre de 1517,
donde él pegó en la puerta 95 tesis, así le llamaron, que de alguna manera era una copia de las controversias que él encontró de acuerdo a la palabra de dichas indulgencias. Él, después de descubrir lo que ya estaba escrito, se dio cuenta de la corrupción total de la iglesia. Y estas tesis pedían una reforma total de la iglesia católica. Y sabes, era una protesta pacífica, porque lo que él quería es hacer un debate entre los teólogos según católicos y entre él, para que él pudiera mostrarles qué había descubierto de la verdad en la Biblia. Había cuestiones políticas, eclesiásticas muy difíciles de entender. Y sabes, recordemos que a la iglesia, y actualmente sucede lo mismo, no le gustaba que cuestionaran sus órdenes, sus procedimientos, y menos que una persona allegada a la misma iglesia pudiera ser tan controversial en lo que ellos ya habían establecido. Claro, ellos no esperaban que un colega pusiera en duda todos sus argumentos escritos por ellos. ¿Sabes? Lutero sabía. O sea, cuando este hombre Lutero pega esas 95 tesis, él no estaba seguro de lo que iba a suceder. Es decir, él no dijo, voy a hacer estas tesis, las voy a pegar, las voy a clavar para hacer una revolución. Realmente él no quería eso. Él solamente quería exponer la verdad. Pero después de que él se dio cuenta de que eso estaba siendo muy controversial, se enfrentó a la excomunión, que es la pena impuesta por la ley canónica, por la que un católico es parcialmente excluido de la vida de la iglesia. E incluso se dio cuenta, después de un poco tiempo, que estaba en peligro su vida. ¿Sabes? Hacerlo así, cuando Lutero levanta la voz, da a conocer sus tesis, muchos de ellos principales decían que era un hereje que estaba en contra de lo que Dios había establecido. Y sabes, hubo un papa de tantos que textualmente lo excomulgó, lo declaró hereje. Es aquellos que están en contra del decreto de la corona y de la iglesia. Y sabes, él simplemente estaba en la postura de que todas aquellas personas que están dispuestas a pagar o a comprar, literalmente, era una equivocación hacia el camino del reino o el favor de Dios. Estas indulgencias son positivamente perjudiciales porque finalmente quería hacer un cambio en lo ya establecido. Y claro, a la gente no le gustaba, que el principio era ya no hacer un negocio próspero, en donde la gente por pagar, por comprar una indulgencia, una o muchas, no sé, no hubiera un verdadero arrepentimiento delante de Dios, y tú tenías la oportunidad solamente de juntar tu dinero y comprar la paz con Dios. Su tesis número 86 era una declaración muy directa hacia el Papa y decía, ¿por qué no el Papa, cuya riqueza es hoy mayor que la de cualquier rico, no construye la Basílica de San Pedro con su propio dinero en vez del dinero de los pobres creyentes? Imagínate si no era una ofensa para esa autoridad. Y sabes, fue una ofensa, pero no era una mentira. Este hombre tenía la oportunidad de levantar esas y otras cientos de basílicas. ¿Sabes? Los cristianos debían ganarse su salvación por el seguimiento a Cristo, no por comprar una indulgencia.
Este hombre colgó esas 95 tesis en el castillo de Wittenberg. Y ahí empieza un movimiento tan fuerte, tan trascendental, que poco a poco esas tesis fueron recorriendo de lugar en lugar en poco tiempo. En semanas ya estaban en otros lugares, en meses ya estaban en otras ciudades o naciones. Empezaron en un lugar y poco a poco se conocían en toda Europa. Sabes, este hombre no tenía idea de esa revolución. Lo que él quería es que este principio está escrito. Vamos a dialogarlo. Vamos a tener un debate entre tú y yo. Solamente para saber qué podemos reformar, qué podemos quitar, qué podemos aumentar, o simplemente renuncio y todo está bien. Sabes, para unos Lutero era el logro que destruyó la unidad de la iglesia. Le llamaban una bestia salvaje que holló la viña del Señor. Un monje renegado que se dedicó a destruir las bases de la vida monástica. Para otros, como nosotros, era un héroe que hizo una vez más que se predicara el evangelio puro de Jesús y la Biblia. Él fue el reformador de una iglesia totalmente corrupta, alejado de los principios bíblicos. Y sabes, más tarde se convirtió en un movimiento para tratar de purificar a la iglesia cristiana en todas las tradiciones humanas. Fuera tradiciones humanas, fuera pensamiento humanista, solamente la Biblia, solamente su palabra. Sabes, tiene tanta relevancia de poder entender que lo que él quería es regresar a esos principios. A esos principios que constituyen la esencia real de un cristianismo puro, ofrecido al Señor. Sabes, no solamente este movimiento hizo que algunos estuvieran en contra, sino que originó muchos movimientos protestantes. Tomaron ese fundamento, quitaron todo lo humanista. Había una libertad de conciencia y una educación universal de acuerdo a su palabra. Sabes, fue una revolución no solamente espiritual, económica, social, cultural. Sabes, un dato curioso, se me hizo muy curioso porque la mayoría conoce a Johann Sebastian Bach. Me vieron con cara de, ¿what? ¿Dios no lo conocen? Bueno, la mayoría de su música, la mayoría de su composición está basada en esta reforma. Claro, yo entiendo que esa música no hay voces, no hay un diálogo, pero lo que inspira, según este autor, está basado en la reforma protestante. Y sabes, Martín Lutero, haya sido un idealista o no, un instrumento de unos grupos poderosos o no, lo cierto es que su nombre queda escrito como uno de los principales reformadores protestantes. Para otros era un santo que nos ayudó a salir del hoyo, y para otro era el peor de los demonios que estaba en contra de la misma iglesia. Y sabes, lo que sí era un hecho de esas historias no contadas de Martín Lutero es que era un hombre que estaba en contra de la religión judía, porque él escribió un tratado sobre los judíos y sus mentiras, y habla acerca de cómo debemos tomar acciones sobre ellos en contra de los judíos y no dejarlos avanzar. Algo curioso,
¿Cómo estar en contra de cuando su palabra dice que estemos a favor de? No todo era tan bueno, pero no todo era tan malo. ¿Sabes? La reforma originó que en estos países, naciones, donde se empezó a predicar, a enseñar la reforma protestante, hubo una inquisición, cacería de brujas, grupos religiosos no protestantes en contra de aquellos que protestaban a favor de los principios establecidos. ¿Sabes? Pero no todo fue malo. Todos estos principios fueron resumidos más adelante en 5 lemas. Algo que conocemos como las 5 solas de la reforma. Creo que están aquí, ¿va? Y sabes, es como una síntesis de todo un aparato teológico fundamentado en su palabra. Sola escritura, solo la escritura. Sola fide, solo por la fe. Sola gratia, solo por la gracia. Solo Christus, solo por Cristo. Soli Dei gloria. La gloria es para el Señor. Dime si eso no es un buen fundamento de una iglesia. Es la base de toda iglesia cristiana. Vamos a hablar de estas 5 solas. Solamente voy a tomar las 2 primeras. La próxima semana vamos a tomar las 3 siguientes y hablar de otras cosas más. Y bueno, ya casi vamos terminando. Sola escritura, sola escritura. Significa que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por Él mismo. Es la máxima autoridad de los creyentes. No hay otra. No hay otro libro, no hay otro pergamino, no hay otro tratado. Esta es la máxima autoridad de los creyentes. Y claro, en general, de todas las autoridades dogmáticas que tienen que ser puestas bajo la luz de la palabra y así llegar al conocimiento del evangelio. Es la única autoridad que habla acerca de la fe y de cuestiones prácticas de nosotros como cristianos. Es el estándar donde se deben de medir todas las enseñanzas que vienen de parte de la iglesia y las tradiciones que nosotros pudiéramos hacer. Segunda carta a Timoteo 3:16. Dale, Lalito, dale, no te preocupes. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y esa parte de las veces cuando lo leí o lo aprendí, dije, no puede ser. Dice toda la escritura. No dice toda escritura, como haciendo ver que hay otros. Dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sabes, esta época está marcada por la completa autoridad de la iglesia y los que manejaban el mundo, que no eran creyentes o no tan creyentes. En esa época había una serie de personas profesionales de la fe que se dedicaban solamente a decir reglas, modificando la realidad de la propia palabra. Por eso es que Lutero se levantó en contra. ¿Y sabes qué es lo que pasaba? Que en ese tiempo las personas en general no tenían la suficiente preparación intelectual para poder entender un libro
tan especial como la Biblia. No tenían esa capacidad de poder aportar algo bueno a la sociedad. ¿Sabes? Cuando Lutero afirmó que había una autoridad de vida y tener la capacidad de que todo el mundo tenga acceso a ella, fue algo muy liberador para muchas personas, porque si bien es cierto, solamente estaba escrita en un lenguaje no conocido por todos, en donde no todos tenían acceso, este reformador hizo posible que todo se abriera para todas las personas. Y sabes, Lutero, inteligentemente hablando, utilizó tres cosas importantes para hacer que la Biblia, que la escritura fuera la base fundamental. Uno, usó una imprenta para poder imprimir Biblias. Dos, usó todas las traducciones que él hizo. Y tres, eso no era suficiente. Tres, alfabetizó a las personas para que pudieran entender la Biblia. Alfabetizar es enseñarlas a leer, es enseñarlas de la A a la Z, palabras, definiciones. Eso hizo él, porque él sabía que no solamente había que imprimirlas, que de por sí era algo complicado, no solamente era darla a conocer por todas las tradiciones, las traducciones, tenía que enseñar a la gente a leerla. Era necesario esta imprenta para que la Biblia llegara a todos lugares, a todas las personas que él pudiera alcanzar. La gente tuviera la capacidad de leer la Biblia en un lenguaje que ellos pudieran entender. Y obvio, alfabetizamos a la gente para que pueda leerla y conocer el código de su fe a través de las propias escrituras. El principio era abrir, entender, apropiarse y aplicar las escrituras a su propia vida sin tener un medio para poder hacerlo. Alguien externo. ¿Sabes? Cuando empezó a hacer esto, ahora Dios no hablaba en el idioma sagrado de los teólogos católicos, sino hablaba el lenguaje coloquial de todo ser humano. Ya no estaba escondido solamente en algunos los secretos. Ya estaba abierto para toda la gente. 2. Sola fide, solo por la fe. ¿Sabes? Como creyentes recibimos la salvación, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén? Y nosotros disfrutamos de esa salvación. No por cumplir una serie de pautas, de reglas, sino por la fe en Dios y la obra redentora en su Hijo Jesús. ¿Sabes? No son las obras las que nos capacitan para llegar a la salvación, sino que la obra redentora de Jesús hace lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. ¿Sabes? Es por la fe en Cristo que recibimos su justicia como la única satisfacción posible de la norma perfecta del Todopoderoso. Romanos 1:17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sabes, en el medioevo, en esa época, la gente pensaba que la salvación solamente era irse al cielo, pasando por un valle de lágrimas, de problemas, para finalmente estar en paz con Dios. Y mucha gente pensaba que una vez que pasaba todos esos requisitos, iba a llegar un momento en que iba a estar en el cielo tocando el arpa junto a los otros ángeles.
El problema radica es que el irse al cielo en esa época solamente estaba autorizado para ciertas personas que llegaban a esa estatura inalcanzable de ser santos. Entonces para ellos estaba reservado el cielo, para los otros no. Obviamente los sacerdotes, por sus grandes credenciales, aseguraban y decían que podían escaparse de ese castigo eterno sin comprar indulgencias, pero tú tenías que comprar las tuyas, porque yo tengo la oportunidad y autoridad de que tú estés en paz con Dios y puedes y tienes la oportunidad alguna ocasión de irte al cielo. Eso si llegas a comprar suficientes indulgencias. ¿Sabes? Ellos decían, yo tengo que hacer una serie de cosas y evitar a otros más para poder alcanzar mi salvación. Pero nadie estaba seguro, aún con las indulgencias, de que eran salvos. Si para los santos es algo difícil de entender y de comprender que somos salvos de la ira de Dios, para unos simples mortales sería prácticamente imposible alcanzar ese lugar. En este contexto, la salvación solo por la gracia se hace accesible para el creyente, y la fe es precisamente eso: tomar por fe lo que está accesible para mí. La gracia está ofrecida y por mi fe la tomo y la ejecuto. Ese era lo que estaba diciendo Lutero. La gracia está para todos. No todos la reciben, lo entiendo, pero por fe lo tomamos. ¿Sabes? Las obras pasan a ser una consecuencia de mi fe y no un examen para tener acceso a la propia fe. ¿Sabes? La salvación no estaba enfocada solamente en la vida eterna o qué pasaba después de esta muerte física. La salvación está enfocada en vivir vidas plenas. Por eso se dice que tu salvación comienza aquí y ahora. Tenemos una vida abundante en Cristo Jesús aquí y ahora, no después, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Es aquí y ahora. ¿Y cómo se hace eso? Recibiendo a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, si no estás seguro de que tu salvación la tienes, de que la gracia es extendida a través de Cristo Jesús, que somos llenos del Espíritu Santo, cada vez que nosotros digamos vamos a hacer la oración de fe, hazla. Más vale que sobre y no que falte, ¿sí o no? Hazla. ¿Quién quita que una de esas sí pegue? No pasa nada. Hazla. Pero asegúrate de tener a Cristo como tu Señor y Salvador. ¿Sabes? Existe una palabra en latín utilizada por los reformadores llamada salus, que significa al mismo tiempo salvación y salud. Somos salvos y mientras estemos en la tierra esperemos estar en sanidad, estar sanos para poder cumplir con la gran encomienda.